Algunas cicatrices se graban en tus huesos. Algunas traiciones llegan cuando menos te las esperas. El día que mi esposo, Mark, trajo a una mujer glamorosa a nuestra casa, pasó junto a mí, se dirigió a su madre y dijo: «Mamá, esta es Lily. Es la mujer con la que me voy a casar». Mi suegra, Carol, la mujer que se había pasado la vida menospreciando mis raíces de pueblo pequeño, arrugó su rostro en una amplia sonrisa. Agarró la mano de la otra mujer y arrulló: «Oh, qué chica tan encantadora». Los tres eran una familia feliz, y yo solo era un mueble incómodo, un pedazo de basura a punto de ser desechado. El aire, denso por el hedor de la traición y la humillación, me estaba asfixiando. Me quedé allí como una payasa, pero no lloré. No grité porque supe en ese instante que mi vida necesitaba una nueva dirección. La venganza es un plato que se sirve frío. No tenía ni idea de qué tipo de tormenta se estaba gestando detrás de la fachada tranquila de la persona sumisa que habían estado pisoteando, y yo sería la que la detonaría. Mi nombre es ella. Llevaba 5 años casada con Mark. Para los de afuera, debía haber ganado la lotería al casarme con una supuesta élite de la ciudad como él. La familia de Mark era de Chicago, nacida y criada. Sus padres eran administradores municipales jubilados, dueños de su casa en los suburbios y se comportaban con un aire de superioridad entre sus vecinos. Yo, por otro lado, venía de un pequeño pueblo a cientos de millas de distancia en el Medio Oeste. Mis padres eran granjeros honestos y trabajadores. Nuestro matrimonio, condenado desde el principio a sus ojos, se convirtió en el comienzo de mi pesadilla de 5 años. Todavía recuerdo la primera vez que conocí a mi suegra, Carol. Sus ojos críticos me escanearon de pies a cabeza como una radiografía, deteniéndose finalmente en mis zapatos, un poco polvorientos por el largo viaje en autobús. La comisura de su boca se crispó. Esa pequeña burla despectiva es algo que nunca olvidaré. Mark nunca ha tenido que luchar un solo día en su vida, me dijo, su voz goteando con descendencia. Una chica de campo como tú debería saber cuál es su lugar. Será mejor que lo cuides bien. No fue un consejo. Fue una advertencia. En ese entonces, era lo suficientemente ingenua como para creer que si me esforzaba lo suficiente, si era lo suficientemente buena, podría ganármela. Después de casarnos, dejé un trabajo perfectamente bueno por sugerencia suya. ¿Por qué una mujer necesita ser tan ambiciosa?, había dicho Carol. Cuidar de la casa es tu verdadero trabajo. Mark había intervenido, así es mi mamá. Solo ten paciencia con ella. Yo ganaré el dinero. ¿Qué hay de malo en que disfrutes de una vida cómoda en casa? Le creí. Y así, me convertí en el ama de llaves no remunerada de la familia. Me despertaba a las 5:30 de la mañana todos los días para preparar 3 desayunos diferentes. Carol necesitaba su jugo verde recién exprimido, sin pulpa. Mi suegro quería sus huevos estrellados con tocino perfectamente crujiente. Y Mark solo bebía café de un tostador local específico, preparado en una prensa francesa. Después de que terminaban, se limpiaban la boca y se iban a trabajar o a sus caminatas matutinas. Mi día de limpieza, lavandería y compras comenzaría. Mi tarjeta de débito fue entregada a Carol el segundo día de nuestro matrimonio con el pretexto de «los jóvenes son terribles con el dinero. Yo los ayudaré a ahorrar». Cada mes me daba unos cientos para las compras como si estuviera alimentando a un perro callejero, siempre interrogándome sobre cada centavo gastado. «Vaya, ¿el bistec es tan caro ahora? ¿Te estafó el carnicero?» Ustedes, las chicas de pueblo, son tan ingenuas. ¿Por qué solo compraste fresas orgánicas? Estás escondiendo dinero para ti. Toda mi ropa estaba pasada de moda por años. Una vez vi un simple vestido de verano en línea por $100. Dudé durante días, pero no me atreví a comprarlo. Sabía el huracán que estallaría si Carol se enteraba. Derrochadora. Mark se desvive trabajando y todo lo que haces es arreglarte. ¿A quién intentas impresionar? Y Mark siempre tenía la misma frase. Mi mamá tiene buenas intenciones. No se lo tomes a mal. En esa casa, tenía menos estatus que el pequeño caniche mimado de Carol. Al menos cuando el perro hacía un desastre, ella lo arrullaba y lo consolaba. No importaba lo que yo hiciera, estaba mal.
Si la comida estaba demasiado salada, estaba tratando de darle un ataque al corazón. Si estaba demasiado sosa, estaba siendo tacaña con la sal. Cuando llegaban invitados, trabajaba hasta que me dolía la espalda. En el momento en que se iban, su rostro se ensombrecía. Mírate, tan torpe y poco sofisticada. Eres una vergüenza. Una vez, tuve una fiebre de 39 grados. Tumbada en la cama, ni siquiera podía ponerme de pie. Carol gritó desde la puerta, deja de hacerte la muerta. A todo el mundo le duele la cabeza de vez en cuando. La familia está esperando que cocines la cena. Arrastré mi cuerpo débil fuera de la cama, les preparé una comida de 3 platos y me desplomé antes de poder tomar un vaso de agua para mí. Viví así durante 5 años. 5 años. Más de 1800 días y noches. Tiempo suficiente para convertir a una joven vibrante y llena de vida en un fantasma silencioso de ojos hundidos. No es que no me defendiera. Una vez, me derrumbé y le dije a Mark que no podía soportarlo más. Me abrazó y prometió que hablaría con su madre. En el momento en que entró en la habitación de ella, escuché su voz chillona. Mark, ¿así que has elegido a tu esposa por encima de tu madre? ¿Qué te ha hecho esa brujita? Trabajamos tan duro para criarte solo para que fueras esclavo de una chica de campo. Mark salió con aspecto derrotado y molesto. ¿No puedes darme un respiro? Mi mamá se está haciendo vieja. ¿No puedes simplemente dejar que se salga con la suya? Ese fue el momento en que mi corazón se convirtió en hielo. Últimamente, Mark había estado llegando a casa cada vez más tarde, oliendo a un perfume que no era el mío. Dejó de tocarme, siempre usando el estrés del trabajo como excusa para dormir en la habitación de invitados. No soy idiota. Sentí que algo se estaba desmoronando, pero no me atrevía a enfrentarlo. Tenía miedo. Miedo de que lo único que me mantenía en esta ciudad, en esta familia, se hiciera añicos. Era un avestruz con la cabeza en la arena, fingiendo desesperadamente que este matrimonio no estaba ya muerto. Hasta el día en que Mark lo hizo oficial. Era un sábado por la tarde. Carol me había llamado específicamente y me había dicho que fuera a Whole Foods a comprar langosta fresca de Men y filetes de costilla de primera, diciendo que teníamos un invitado importante para la cena. Entré cargada con bolsas de la compra y la vi. La mujer sentada en mi sofá, su mano sostenida afectuosamente por mi suegra. Se llamaba Lily. Era hermosa, con un maquillaje perfecto y ropa de diseñador que hacía que mi yo, vestida con delantal y oliendo a pescado, pareciera una mota de polvo. Cuando me vio, no había ni un ápice de incomodidad en sus ojos, solo el brillo triunfante de una vencedora. Mark estaba a su lado, su rostro lleno de una ternura que nunca había visto. En ese instante, lo entendí todo. Cuando Carol me vio, su rostro se torció en una mueca familiar. Oh, por fin has vuelto, holgazaneando como de costumbre. Apestas a pescado. Ve a la cocina y encárgate de eso antes de que ofendas a nuestra invitada. Su invitada me miró como si yo fuera la empleada doméstica. Me quedé helada. La sangre en mis venas parecía haberse convertido en hielo. Mark finalmente habló, su voz desprovista de culpa, solo de una fría finalidad. Ella, tenemos que hablar. Me llevó a la terraza y cerró la puerta de cristal, bloqueando las risas falsas de la sala de estar. ¿Viste a Lily? Es una mujer maravillosa. Buena familia, muy exitosa. Estamos enamorados. Y, mi voz era tan seca como el papel de lija. Así que, nos vamos a divorciar. Miró hacia el jardín como si estuviera hablando del tiempo. Esta casa está a nombre de mis padres, así que no obtendrás ni un centavo. Por los viejos tiempos, puedo darte $50,000. Como un acuerdo. $50,000 por 5 años de mi juventud, 5 años de servidumbre, 5 años de humillación. Sentía como si mi corazón estuviera siendo serrado por un cuchillo sin filo. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Lo miré, al hombre que había amado durante tantos años, y era un completo desconocido. Mark, ¿dónde está tu conciencia? Me costó todas mis fuerzas preguntar. Finalmente se volvió para mirarme, sus ojos llenos de impaciencia y desprecio. Ella,
Sé realista. Mírate. Eres un ama de casa acabada sin trabajo ni ahorros. Sin mí, ni siquiera puedes sobrevivir en esta ciudad. 50.000 es más que generoso. Lily es diferente. Su padre es un alto ejecutivo en una importante corporación. Ella puede ayudarme. Puede ayudar a nuestra familia a vivir una vida mejor. ¿Qué puedes hacer tú además de las tareas del hogar? Solo me estás arrastrando hacia abajo. Cada palabra era una flecha envenenada dirigida perfectamente a mis puntos más vulnerables. Tenía razón. Fui una tonta. Había renunciado a todo por esta familia solo para convertirme en una carga inútil a sus ojos. De repente, quise reír. Reírme de mi propia estupidez, de la crueldad de la realidad. Respiré hondo, tragándome la amargura en mi garganta, y lo miré directamente a los ojos. Bien, podemos divorciarnos, pero no quiero ni un solo centavo de tu dinero. Mark estaba atónito. Claramente no esperaba que yo estuviera de acuerdo tan fácilmente. Lo ignoré, me di la vuelta y abrí la puerta de la terraza. En la sala de estar, Carol estaba sirviendo fruta felizmente a Lily, como si Lily fuera su propia hija. Lily, querida, prueba estas cerezas. Son importadas, muy dulces. No como algunas personas que ni siquiera pueden distinguir lo bueno de lo malo, dijo, lanzándome una mirada mordaz. Lily sonrió, tomó una y se la metió elegantemente en la boca, sus ojos encontrándose con los míos en una mirada de puro triunfo. Me acerqué, mi rostro una máscara de calma, y me quité el delantal, dejándolo caer al suelo. Mamá, dije con voz uniforme. Ya que Mark la trae a casa, no me quedaré más en esta casa. Carol se congeló por un segundo, luego chilló. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Estás tratando de amenazarnos? Déjame decirte, hemos querido echar a una gafe como tú durante años. Si te vas por tu cuenta, nos estás ahorrando el problema. Mark me siguió de inmediato, protegiendo a Lily como si fuera a atacarla. No hagas una escena. Solo empaca tus cosas y vete. Miré sus rostros y el último ápice de afecto que tenía por esta familia se evaporó. Sin otra palabra, volví a la habitación en la que había vivido durante 5 años pero en la que nunca había sentido una onza de calidez. No tenía mucho. Unas cuantas ropas viejas, un par de libros. Todo cabía en una maleta. Mientras arrastraba mi maleta hacia la puerta, los tres me observaban como si fuera parte de un acto de circo. Lily incluso tuvo la audacia de decir con una voz empalagosa, no seas impulsiva. Podemos hablar de esto. La satisfacción en su tono era inconfundible. Me detuve en la puerta y me volví, mi mirada recorriéndolos fríamente a cada uno. Mark. Y tú también, dije, mi voz tranquila pero clara. Yo, recordaré cómo me trataron hoy. Espero que no vivan para arrepentirse. Carol se burló. ¿Arrepentirnos? No podríamos estar más felices. Ahora lárgate. Abrí la puerta y salí. Se cerró de golpe detrás de mí, sellando mi pasado. Caminando por la calle suburbana bordeada de árboles, la brisa de la tarde se sentía fría contra mi cara. No lloré, ni una sola lágrima. Cuando tu corazón muere, las lágrimas se secan. Solo había un pensamiento en mi mente. Pagaré esta humillación 100 veces más. Saqué mi teléfono y encontré un número que no había contactado en años. Pertenecía a un compañero de último año de la universidad, un hombre cuyos avances había rechazado una vez. Había fundado su propia empresa de tecnología y se había convertido en la historia de éxito más deslumbrante de nuestra clase de graduados. Siempre lo había visto como alguien a quien admirar desde lejos. En los años transcurridos, mis propias inseguridades y fracasos me habían hecho sentir demasiada vergüenza como para contactarlo. Pero ahora, no tenía nada que perder. Una vez había patrocinado una beca que recibí en la universidad. Con ella vino una promesa. Había dicho, si alguna vez te encuentras con un problema que no puedes resolver, puedes llamarme. El teléfono conectó. Hola, una voz masculina tranquila y magnética. Mi corazón dio un vuelco. Alex, soy yo, Hubo una pausa al otro lado.
Alex pareció sorprendido. ¿Ella? Ha pasado mucho tiempo. ¿Qué te hizo llamar? Su voz seguía siendo cálida, pero con una distancia educada. Tenía sentido. No habíamos hablado en casi 6 años. Después de la graduación, me había enterrado en mi matrimonio, cortando lazos con casi todos de mi pasado, especialmente con él. Me avergonzaba de mi vida. Un ratón escondido en un rincón oscuro, demasiado avergonzado para enfrentar a las personas que brillaban tanto al sol. Alex, mi voz se quebró. Estoy en problemas. Necesito tu ayuda. Tranquila. Dime qué pasó. Su voz a través del teléfono tuvo un efecto calmante. No pude contenerme más. Me agaché en la acera y, como una niña perdida, le conté todo. Los 5 años de miseria, la escena que acababa de desarrollarse, sollozando incontrolablemente. No sé cuánto tiempo hablé. Al final, tenía la garganta en carne viva. Alex escuchó pacientemente, sin interrumpir nunca. Cuando mi llanto amainó, finalmente habló, su voz teñida de una ira apenas disimulada. La familia Miller de la subdivisión Oakwood Hills en Naperville. Sí, me sorprendió. ¿Cómo lo sabía? Se rió fríamente. ¡Qué coincidencia! Alex, ¿los conoces? ¿Conocerlos? La voz de Alex era como el hielo. ¿Ella? ¿Dónde estás ahora mismo? Voy a buscarte. Le di mi ubicación. 30 minutos después, una Lincoln Navigator negra se detuvo. La ventanilla bajó, revelando el rostro de Alex, más maduro y guapo de lo que recordaba. Llevaba un traje perfectamente entallado, sus rasgos afilados, exudando una confianza tranquila que estaba a un mundo de distancia del grasiento y patético Mark. «Sube». Me abrió la puerta del pasajero. Me quedé allí torpemente con mi maleta. Él la tomó de forma natural de mi mano, la colocó en la parte de atrás y dijo, «Primero, vamos a instalarte en algún lugar. Come algo. Podemos resolver el resto más tarde». Me llevó a un hotel de 5 estrellas en el centro y me consiguió una suite. De pie en la habitación espaciosa y bien iluminada, mirando el brillante horizonte de la ciudad, sentí que estaba en un sueño. Hacía solo 1 hora, yo era el ama de casa humillada. Ahora estaba aquí. Alex pidió servicio a la habitación. Pronto, llegó una comida deliciosa. «Come algo. Te ves pálida». Me entregó los cubiertos. Estaba hambrienta. No había comido desde la tarde, y el trauma emocional me había agotado. Hundí la cabeza en la comida, pero las lágrimas comenzaron a caer en mi plato de nuevo. «Lo siento, Alex, por dejar que me veas así». «No tienes nada de qué disculparte», dijo Alex, entregándome una servilleta. Sus ojos contenían un destello de dolor. «Yo soy el que debería disculparse. Si hubieras sido más persistente en aquel entonces, tal vez no habrías sufrido todo esto». Negué con la cabeza. «No es tu culpa. Yo estaba ciega». Después de la cena, Alex me sirvió un vaso de agua tibia y se sentó en el sofá frente a mí, su expresión seria. «Lo que estoy a punto de decirte puede ser impactante, pero por favor mantén la calma». Asentí. Sacó su teléfono, buscó una foto y me la entregó. En la imagen, una mujer sonriente sostenía íntimamente el brazo de un hombre. La mujer era inconfundiblemente Lily de mi casa, y el hombre a su lado era Alex. Mi mente se quedó en blanco. Lo miré con incredulidad. ¿Qué es esto? Lily, dijo Alex, su tono plano, pero sus ojos arremolinándose con emociones complejas, es mi esposa. Legalmente, al menos. Sentí como si me hubiera caído un rayo. El mundo tenía que ser así de pequeño. La amante de mi esposo era la esposa de mi salvador. Este era el tipo de trama enrevesada que ni siquiera verías en una telenovela. Hemos estado casados durante 3 años. Un matrimonio de conveniencia entre nuestras familias, explicó Alex, viendo mi conmoción. Estaba centrado en mi negocio y no le presté mucha atención. Hace 1 año,
Comenzó a poner excusas para quedarse fuera toda la noche, gastando el dinero de la empresa generosamente. Pensé que solo era inmadura, así que miré para otro lado. Hace 6 meses, descubrí que estaba transfiriendo activos en secreto. Hice que alguien investigara y descubrí que mantenía a un chico de compañía. Ese hombre es tu esposo, Mark. Sus palabras fueron como una serie de bombas explotando en mi cabeza. Así que, la mujer exitosa y de clase alta de la que Mark estaba tan orgulloso no era más que una cazafortunas adúltera, desviando dinero de la familia de su propio esposo. Y mi suegra, Carol, que pensaba que se había sacado la lotería, había sido engañada por completo. La ironía era asombrosa. ¿Por qué elegiría a Mark?, pregunté, confundida. Porque Mark es codicioso y estúpido, dijo Alex sin rodeos. Lily le pintó un cuadro de una vida glamorosa, le dijo que sus conexiones podrían hacerlo rico. Un hombre como Mark, todo ambición y sin sustancia, naturalmente caería en la trampa. Lily lo usó no solo por la emoción, sino como una herramienta para mover mi dinero. Lo convenció de usar sus bienes conyugales e incluso dinero de sus padres para invertir en sus supuestos proyectos. En realidad, todo ese dinero fue directamente a su bolsillo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Recordé algo. Hace unos 3 meses, mi suegra estaba de repente de un humor fantástico, un cambio completo de su habitual tacañería. La escuché a ella y a Mark susurrando en su habitación. Hijo, ¿estás seguro de que ese proyecto que mencionó Lily es confiable? Es todo nuestro fondo de jubilación. Mamá, no te preocupes. Lily me mentiría, dijo él. El rendimiento es del 30%. Una vez que ganemos este dinero, compraremos una casa más grande y echaremos a esa ama de casa acabada. En ese momento, solo me sentí desconsolada. Ahora, me di cuenta de que su inversión se había perdido hace mucho. Entonces, los ahorros de jubilación de mi suegra. ¿Se han ido? Hasta el último centavo, confirmó Alex, rompiendo cualquier última ilusión. De repente, todo me pareció horriblemente divertido. Mi suegra, aguda y calculadora, que me menospreciaba por ser del campo y empujó a su hijo a casarse con alguien de mejor posición, terminó siendo estafada de los ahorros de toda su vida por una estafadora mucho más hábil. Si esto no era karma, no sé qué era. Alex, ¿qué vas a hacer?, lo miré. Los ojos de Alex se volvieron agudos y fríos. Iba a dejarla ir fácilmente por el bien de nuestras familias, pero ahora que te ha arrastrado a esto y te ha humillado, ha cruzado una línea. No esperes que sea misericordioso. Me miró, su mirada seria. Miré sus ojos profundos, que reflejaban mi propia imagen maltratada pero desafiante. Pensé en el rostro cruel de Carol, la expresión despiadada de Mark y la sonrisa triunfante de Lily. ¿Por qué deberían salirse con la suya? ¿Por qué debería ser yo la pisoteada mientras ellos vivían sus vidas felices construidas sobre el engaño? No, no iba a aceptarlo. La ella débil y sumisa se había ido. En el momento en que salí por esa puerta, murió. La mujer que estaba aquí ahora era un fénix, lista para resurgir de las cenizas. Levanté la cabeza, encontrando su mirada. El miedo y las lágrimas en mis ojos fueron reemplazados por una determinación de acero que nunca antes había sentido. Me atrevo. Dime qué tengo que hacer. Una pequeña y aprobatoria sonrisa apareció en los labios de Alex. Bien, dijo. Primer paso, vas a volver a esa casa. ¿Qué? Quedé atónita. Tienes que tocar fondo para renacer, dijo Alex, sus ojos como el mar profundo. Vuelve y finge que estás completamente destrozada. Actúa arrepentida, incluso servil con Lily. Haz que bajen la guardia. Esa es la única manera de obtener la evidencia crucial. Segundo paso, te daré algo de dinero. Úsalo para transformarte por dentro y por fuera. A partir de este día, ya no eres un ama de casa encadenada a una cocina. Aprenderás sobre finanzas, sobre derecho, sobre todo lo que pueda hacerte fuerte. Te convertirás en alguien que nunca podrían soñar con alcanzar. Tercer paso, y esta es la parte más importante. Hizo una pausa, un brillo juguetón en su ojo. En el momento perfecto, apareceré de una manera que nunca esperan, y tú, ella,
serás la protagonista de este espectacular espectáculo. Escuchando su plan, mi corazón dormido comenzó a latir salvajemente, no con miedo, sino con emoción. Ya podía imaginar sus rostros sorprendidos, arrepentidos y desesperados cuando la verdad saliera a la luz. Está bien, asentí firmemente. Lo haré. Esa noche, Alex y yo hablamos durante horas. Como un maestro estratega, expuso cada paso. Yo debía ser el arma más afilada de su arsenal, apuntada directamente al corazón del enemigo. A la mañana siguiente, regresé a mi supuesta casa, con un aspecto completamente derrotado. Carol abrió la puerta. Se sorprendió al verme. Luego se cruzó de brazos, su rostro una máscara de desdén. ¿Qué haces aquí de nuevo? ¿No estabas tan llena de orgullo? No pudiste salir adelante sola, así que volviste arrastrándote. Mantuve la cabeza baja. Mamá, me equivoqué, susurré, mi voz temblando con desesperación fingida. Ayer estaba enfadada. Por favor, no me eches. No sé cómo sobreviviré sin esta familia. Me aseguré de parecer agotada, con ojeras y una mirada vacía, la imagen perfecta de una mujer rota por la realidad. Carol, que siempre respondía mejor a la sumisión que al desafío, se lo creyó por completo. Verme tan humillada alimentó su ego. Me miró de arriba a abajo, su expresión suavizándose ligeramente en una de lástima superior. HMPH, así que finalmente entras en razón. Un poco tarde para eso. Aunque sus palabras fueron duras, se hizo a un lado para dejarme entrar. Mark y Lily estaban en el sofá desayunando. Actuaban íntimamente. Lily incluso llevaba una de las camisas de botones de Mark, sus largas piernas desnudas cruzadas provocativamente. Cuando me vio, Mark frunció el ceño. ¿Qué haces aquí de nuevo? Te dije que te fueras. Lily solo observaba, una sonrisa burlona en sus labios, disfrutando del espectáculo. Ignoré a Mark y caminé directamente hacia Carol. Luego me arrodillé. El movimiento sorprendió a todos en la habitación. Mamá, agarré sus piernas, las lágrimas corriendo por mi rostro. La actuación fue tan convincente que casi me la creí yo misma. Sé que me equivoqué. No debería haberte respondido ni discutido con Mark. Por favor, perdóname solo por esta vez. Haré lo que digas. Seré tu sirvienta. Solo por favor no me hagas irme. La vanidad de Carol quedó inmensamente satisfecha. Se aclaró la garganta y me dio una palmadita en la cabeza como si fuera un perro. Está bien. Está bien. Deja de llorar. Es bueno que sepas cuál es tu lugar. Hizo una pausa, mirando a Lily. Pero las cosas son diferentes ahora. Necesitas preguntarle a Lily si está dispuesta a dejarte quedar. La vieja bruja quería que me humillara frente a la otra mujer. Reprimí una sonrisa fría y me arrastré de rodillas hasta Lily. Lily, no, señorita Evans, dije, mirándola con los ojos llenos de lágrimas. Fue mi culpa. Me aferré egoístamente a Mark. Por favor, encuentre en su corazón perdonarme. Pídale a Carol y a Mark que me dejen quedarme. Puedo ser el ama de llaves. Haré todo el trabajo. Solo necesito un lugar donde quedarme y algo de comer. Lily claramente no esperaba esto. La arrogancia en su rostro era imposible de ocultar. Cruzó las piernas, mirándome desde arriba como una reina inspeccionando su conquista. Oh, ella, ¿qué estás haciendo? Levántate. Dijo las palabras pero no hizo ningún movimiento para ayudarme. Bueno, no soy un monstruo. Ya que lo has dicho de esa manera, no puedo simplemente echarte a la calle. Miró a Mark y a Carol, fingiendo generosidad. Tía Carol, Mark, dejemos que ella se quede. Tenemos mucho espacio, y sería bueno tener a alguien que cocine y limpie. Escúchenla. Ya era la señora de la casa. Carol sonrió radiante. Oh, nuestra Lily es tan bondadosa. Bien. Está decidido. Ella, puedes mudarte al cuarto de almacenamiento. Eres responsable de todas las tareas del hogar. Todavía te daré $500 al mes para tus gastos. Gracias, mamá. Gracias,
señorita Evans. Hice una reverencia agradecida antes de levantarme y quedarme dócilmente a un lado. Mark miró con una expresión complicada pero no dijo nada. En su mente, permitir que su exesposa se quedara como sirvienta era un acto de caridad suprema. Probablemente pensó que yo realmente no podría vivir sin él. Y así, de la manera más humillante posible, volví a mudarme. Me convertí en la sirvienta oficial de la familia. Me mudé del dormitorio principal al pequeño y húmedo cuarto de almacenamiento de 5x5 en el sótano, durmiendo en un pequeño catre rodeado de trastos. Mis días los pasaba sirviendo a los tres, más a Lily. Lily se había mudado por completo, compartiendo el dormitorio principal con Mark, usando mi antiguo tocador, vistiendo mí. No, había tirado toda mi ropa barata y la había reemplazado con sus propias marcas de diseñador. Encontraba nuevas formas creativas de atormentarme a diario. Ella, hay un solo pelo en el suelo. ¿Estás ciega? Trápealo de nuevo. Ella, este café está hirviendo. ¿Estás tratando de quemarme? ¿Haz otra taza? Ella, este vestido de seda solo se lava a mano. Si lo arruinas, ¿puedes siquiera permitirte reemplazarlo? Carol era aún peor, usándome como su saco de boxeo personal y una forma de presumir. Oh, mira qué suerte tiene nuestra Lily. En el momento en que se muda, tiene una sirvienta esperándola, no como algunas personas que nacen para ser criadas. Decía esto mientras partía semillas de girasol y me señalaba con gestos. Mark me ignoraba por completo. A sus ojos, yo ya no era una persona, solo un electrodoméstico que respiraba. Soporté todo. Mantuve la cabeza baja, trabajé en silencio, sin decir una palabra extra ni dar una mirada extra. Dejé que creyeran que me habían roto por completo, que me habían convertido en un dron sin mente ni espina dorsal. Pero no sabían que cuando la casa se silenciaba por la noche, cuando cerraba la puerta de mi pequeño cuarto de almacenamiento, comenzaba mi vida real. Alex me había dado una tarjeta de débito con $500.000. Capital inicial, había dicho. El dinero no es el problema. Lo que importa es convertirlo en un arma para tu regreso. Compré una computadora portátil usada. Cada noche, después de que todos se durmieran, me ponía los auriculares y estudiaba como una mujer poseída. Me inscribí en cursos de finanzas en línea, comenzando con los conceptos básicos de los gráficos de acciones. Audité conferencias de la Facultad de Derecho de las mejores universidades, memorizando secciones del derecho de familia y del derecho contractual. Seguía blogueras de moda, aprendiendo sobre estilo, maquillaje y cómo comportarme con confianza. De día, era el ama de llaves sucia y oprimida. De noche, era un fénix que obtenía fuerza del océano del conocimiento, preparándose para mi renacimiento. El marcado contraste era una emoción enfermiza y empoderadora. Al mismo tiempo, estaba reuniendo pruebas en secreto. Alex me dio un pequeño dispositivo de grabación del tamaño de un botón, que cosí en mi delantal. El abuso verbal de Carol, las burlas de Lily, la fría indiferencia de Mark. Todo quedó grabado. También logré instalar una cámara estenopeica en un rincón del estudio donde Mark y Lily discutían sus inversiones. Pronto, tuve grabaciones de sus conversaciones. Cariño, he invertido los $300.000 de tu madre en esa nueva empresa de energía verde. No te preocupes, verás los rendimientos el próximo mes, llegó la voz melosa de Lily. Eres increíble, Lily. Por cierto, conseguí otros $200.000 de mi padre. ¿Puedes invertirlos por mí también? La respuesta aduladora de Mark. Por supuesto, cariño. Déjamelo todo a mí. Una vez que seamos ricos, compraremos una isla privada y viviremos como la realeza. Nunca más tendremos que volver a ver a esa miserable de ella. Escuchar las grabaciones me heló la sangre. Mark no solo había estafado a su madre de su jubilación. También había tomado los ahorros de toda la vida de su padre. ¡Qué hijo tan filial! Y envié cada pedacito directamente a Alex. Las cosas también progresaban por el lado de Alex. Usando sus conexiones, descubrió rápidamente todos los detalles de la corporación fantasma que Lily estaba usando para lavar el dinero. Una red invisible se estaba cerrando, y la presa, todavía representando felizmente su farsa de familia feliz, no tenía ni idea. Pasó un mes.
Por fuera, seguía siéndola ella mansa. Por dentro, estaba forjada en acero. Llegó el día del 60º cumpleaños de Carol. Decidió dar una gran fiesta en la casa, invitando a todos sus amigos y parientes para presumir de su brillante y hermosa futura nuera y, por supuesto, para humillar públicamente a su pegajosa exnuera, asegurándose de que me rindiera para siempre. El día de la fiesta, me levanté a las 5 de la mañana, preparando sin ayuda un festín para más de 20 personas. La sala de estar bullía de invitados. Carol, vestida con un vestido nuevo, resplandecía mientras aceptaba los deseos de cumpleaños de todos. Lily estaba a su lado como la señora de la casa, encantadora y serena. Estaba especialmente arreglada, un enorme collar de diamantes brillaba bajo las luces, provocando suspiros de envidia de los parientes. «Oh, Carol, qué suerte tienes. Una nuera tan hermosa y capaz». «Sí, mira la elegancia de Lily. Se nota que viene de una buena familia». Carol sonreía de oreja a oreja. «Oh, son demasiado amables. Nuestra Lily es tan sensata. No como algunas personas, un bagaje inútil». Sus ojos se desviaron hacia la cocina. Salí llevando una gran fuente de lubina al vapor. Todos los ojos en la habitación se volvieron hacia mí. Llevaba mi ropa vieja y monótona, un delantal manchado, el pelo desordenado, el rostro grabado por el agotamiento. Comparada con la radiante Lily, yo era una sombra. Los parientes comenzaron a susurrar. ¿No es esa la esposa de Mark? ¿Qué le pasó? ¿No te has enterado? Mark se está divorciando de ella. Tiene una nueva mujer, esa Lily. No pudo retener a su hombre, así que ahora se queda como criada. Vaya, vaya, qué patético. Las palabras eran como agujas, pero no agaché la cabeza avergonzada como esperaban. Coloqué tranquilamente el pescado en la mesa y le dije a Carol, «Mamá, la comida está lista». Carol asintió, satisfecha. «Bien. Has estado trabajando todo el día. Ve a comer las sobras en la cocina. No hay asiento para ti en esta mesa». Fue una humillación descarada. Justo en ese momento, Lily habló. «Oh, tía Carol, no digas eso». Se acercó y me tomó del brazo, su voz enfermizamente dulce. Ella trabajó muy duro. Por supuesto, debería unirse a nosotros. Podemos agregar una silla para ella justo a mi lado. Mientras hablaba, se inclinó y me susurró al oído, su voz goteando veneno. ¿Qué se siente al verme a mí y a Mark tan enamorados, siendo celebrados por todos? ¿Sientes como si te estuvieran arrancando el corazón? No te preocupes, lo mejor está por venir. Miré su rostro triunfante y sonreí. Genial. Mi reacción claramente la sorprendió. Esperaba ira, celos, vergüenza, no esta sonrisa tranquila, casi espeluznante. Sacudiéndose, me empujó a un pequeño taburete que habían apretado entre las sillas. Estaba más bajo que la mesa, obligándome a sentarme encorvada como una sirvienta esperando las sobras. Carol se aclaró la garganta, se levantó y alzó su copa. Hoy es mi 60º cumpleaños. Gracias a todos por venir a celebrar con esta anciana, anunció, radiante. Y en esta feliz ocasión, tengo una maravillosa noticia que compartir. Todos los ojos estaban puestos en ella. Tomó la mano de Lily y la levantó en alto como si exhibiera un trofeo de valor incalculable. Esta es la futura señora de nuestra casa, Lily Evans. Ella y mi hijo Mark se comprometerán el próximo mes. En cuanto a cierta persona que se niega a irse, su mirada se disparó hacia mí como una daga. Nuestra familia pronto la barrerá como la basura que es. Una lluvia de aplausos y felicitaciones llenó la habitación. Mark se levantó con orgullo, rodeó la cintura de Lily con su brazo y le dio un beso, provocando vítores de la multitud. Lily, como una princesa triunfante, lo absorbió todo. Se inclinó y me susurró de nuevo, ¿oíste eso? Me voy a comprometer con Mark el próximo mes, y a ti te echarán como a un perro. Has perdido, ella. Lo has perdido todo. Miré los diamantes brillantes en su cuello, comprados con dinero robado. Miré la sonrisa feliz en el rostro de Mark, construida sobre mi dolor. Miré la expresión de suficiencia en el rostro de Carol,
pagada con su propia estupidez. Mis manos, ocultas debajo de la mesa, se cerraron en puños apretados, mis uñas clavándose en mis palmas. Pero mi rostro permaneció tranquilo, una leve sonrisa en mis labios. Levanté la vista, encontrando la mirada burlona de Lily, y hablé lo suficientemente alto para que los que estaban cerca me oyeran. ¿Es así? Bueno, felicidades a todos. Mi tono era tan plácido que resultaba desconcertante. Ignoré sus miradas y continué. Pero ya que es una fiesta tan animada con todos nuestros amigos y familiares aquí, me gustaría aprovechar esta oportunidad para presentar a alguien también. Mis palabras silenciaron la habitación. Todos me miraron, listos para el drama. Carol frunció el ceño. ¿Ella? ¿Qué trucos intentas hacer ahora? Este es mi cumpleaños. Si te atreves a causar una escena, haré que te arrepientas. Mark me fulminó con la mirada. Ella, no tientes a la suerte. Sonreí y miré mi teléfono. Justo a tiempo. Me levanté, escaneé la habitación y anuncié, es un amigo muy importante mío. Creo que a todos les interesará mucho conocerlo. Con eso, aplaudí suavemente hacia la puerta principal. Din-don. El timbre de la puerta sonó perfectamente a la señal. Todas las cabezas se giraron hacia la entrada. ¿Quién es?, murmuró Carol, molesta. Yo abro. Caminé hacia la puerta con un paso tranquilo y deliberado, cada paso aterrizando en los latidos de sus corazones. Un destello de inquietud cruzó el rostro de Lily. Sintió que algo andaba mal, pero no podía identificarlo. Agarré el pomo de la puerta, respiré hondo y abrí la puerta. Un hombre estaba en el umbral. Era alto e imponente, vestido con un caro traje de carbón hecho a medida. Su cabello estaba perfectamente peinado, sus rasgos hermosos, su presencia irradiaba un aura poderosa que instantáneamente empequeñeció el glamour barato de la habitación. Era Alex. Detrás de él había otros dos hombres con trajes negros, que parecían su equipo de seguridad. Todos se quedaron mirando sin palabras. Nunca habían visto algo así fuera de una película. Carol y Mark estaban congelados, con la boca abierta. Pero Lily, en el momento en que vio quién era, todo el color se desvaneció de su rostro. Sus pupilas se contrajeron de terror y comenzó a temblar incontrolablemente. La copa de vino en su mano se resbaló, rompiéndose en el suelo. Me hice a un lado, sonreí a la audiencia atónita e hice la presentación. A todos, me gustaría que conocieran al señor Alex Sterling, mi socio de negocios. Luego me volví hacia la pálida y aterrorizada Lily, mi voz goteando falsa inocencia. Oh, Lily, ¿qué pasa? Te ves tan pálida. ¿Conoces al señor Sterling? Todos los ojos se centraron en Lily. Sus labios temblaban, sus ojos llenos de un miedo desesperado. Con una voz apenas más fuerte que un susurro, ahogó una sola palabra. Esposo. Boom. La palabra fue una carga de profundidad que explotó en la tranquila sala de estar. Todos quedaron atónitos. ¿Esposo? ¿Este hombre poderoso e intimidante era el esposo de Lily? Entonces, ¿qué era Mark? La gallina de los huevos de oro de la que Carol estaba tan orgullosa era una mujer casada, una adúltera. En un instante, las expresiones en los rostros de la habitación se convirtieron en un collage invaluable de conmoción, disgusto, incredulidad y alegría por el mal ajeno. El rostro de Carol pasó de rojo a morado y a blanco ceniciento. Se tambaleó, casi colapsando antes de que un pariente la atrapara. Mark estaba estupefacto, clavado en el sitio. Miró a Lily, luego al hombre que lo superaba en todos los aspectos imaginables, su mente completamente en cortocircuito. Lily, es verdad, tartamudeó. Lily se había desmoronado por completo. Se desplomó en su silla, su rostro gris, incapaz de hablar. Como directora de esta pequeña obra, simplemente me quedé al margen y saboreé cada delicioso momento. El rostro de Alex era ilegible. Entró en la habitación, sus zapatos de cuero resonando en el suelo de madera. Cada paso era un martillazo en los corazones de los Miller. Se detuvo frente a Lily, mirándola con ojos fríos y vacíos. Hola, cariño. Ha pasado un tiempo. Su voz era tranquila pero llevaba una presión escalofriante.
Parece que te estás divirtiendo aquí. Miró el llamativo collar alrededor de su cuello, una sonrisa despectiva jugando en sus labios. Usando mi dinero para mantener a tu amante en la casa de tu amante. ¿Tienes agallas, Lily? No, Alex, no es lo que piensas. Déjame explicarte. Lily finalmente encontró su voz, luchando por agarrar la chaqueta de su traje, pero él la esquivó con disgusto. ¿Explicar?, se burló Alex. ¿Explicar cómo usaste un esquema de inversión falso para defraudar a este caballero y a su madre de su fondo de jubilación de $500.000? ¿O explicar cómo malversaste más de $3 millones de mi empresa a través de corporaciones fantasma? Uno de sus asistentes se adelantó y le entregó una carpeta. Alex la golpeó sobre la mesa del comedor. Esto contiene cada una de tus transferencias bancarias, cada recibo de hotel de tus citas con el señor Miller aquí, y toda la evidencia de tus contratos fraudulentos. Lily, te enfrentas a cargos por malversación y fraude grave. La cantidad es sustancial. Ya llamé a la policía. Deberían estar aquí en cualquier momento. Al mencionar a la policía, el último rastro de color desapareció del rostro de Lily. Se deslizó de su silla y se derrumbó en el suelo en un montón. Los ojos de Carol se pusieron en blanco y se desmayó, colapsando en el sofá. La habitación estalló en caos. En medio del pandemonio, Mark miró el desastre, a Lily en el suelo, a los documentos condenatorios sobre la mesa. Finalmente entendió que había sido el tonto más grande del mundo. Había sido engañado, había perdido los ahorros de toda la vida de su familia y había adorado a la estafadora como a una diosa, desechando a su verdadera esposa por ella. Volvió la cabeza bruscamente para mirarme. Sus ojos eran una mezcla caótica de conmoción, arrepentimiento y una súplica desesperada. Simplemente encontré su mirada con una sonrisa fría y triunfante. El espectáculo apenas comenzaba. Justo en ese momento, sonó mi teléfono. Lo respondí y lo puse en altavoz. Una voz tranquila y profesional se escuchó. Señorita Collins, soy Sara de la oficina de su abogado con respecto a sus procedimientos de divorcio contra el señor Mark Miller y la división de bienes. Tenemos toda la documentación preparada. La voz nítida de la abogada atravesó el caos. Cada palabra fue un golpe de mazo en el corazón de Mark. Su rostro se puso más pálido que el de un fantasma. Hemos recopilado pruebas suficientes para demostrar la infidelidad y la mala conducta grave del señor Miller durante el matrimonio, continuó Sara, su voz resonando en la habitación. Además, el señor Miller y su madre, Carol Miller, transfirieron y disiparon ilegalmente una cantidad significativa de bienes conyugales sin su conocimiento. De acuerdo con la ley estatal, confiamos en que no solo podemos asegurar que la parte culpable, el señor Miller, salga del matrimonio sin nada, sino que también buscaremos la recuperación total de todos los activos malversados más daños y perjuicios por angustia emocional. Además, con respecto a los 5 años de abuso verbal y psicológico que usted soportó de su suegra, hemos recopilado las pruebas y estamos preparados para presentar una demanda civil por separado a su discreción. Cada frase era un cuchillo afilado retorciéndose en las entrañas de Mark. Salir sin nada. Recuperar activos. Demandar a su madre. Su mente se quedó en blanco. Se tambaleó hacia atrás, mirándome como si nunca me hubiera visto antes. La ella mansa, tímida e indefensa que no podía sobrevivir sin él. ¿Cómo se había convertido en esta extraña aterradora? No, no es posible, murmuró. Ella, estás bromeando, ¿verdad? Colgué el teléfono y lo miré, mis ojos completamente desprovistos de calidez. ¿Bromeando, Mark? ¿Realmente crees que necesito bromear a estas alturas? Caminé hacia él, mi presencia imponente, mi postura segura. Estas últimas semanas me habían transformado. Con la ayuda de Alex, no solo había estudiado finanzas y derecho, sino que también había tomado clases de porte y presentación. Había perdido el peso del estrés, aprendido a aplicar un maquillaje sutil y profesional, y ahora llevaba un elegante traje de pantalón a medida. De pie ante él ahora, estaba tranquila, poderosa y en control. Él era un desastre desaliñado y patético. Nuestros roles se habían invertido completa y satisfactoriamente. ¿Creías que no podía vivir sin ti? Solté una risa corta y despectiva. Mark, te das demasiado crédito y me subestimaste demasiado.
Durante 5 años, me tragué mi orgullo, no porque fuera débil, sino porque me aferraba a un último ápice de esperanza por ti, por esta familia. Pero ustedes, todos ustedes, lo hicieron pedazos. Trajiste a tu amante a mi casa. Tu madre me humilló a cada paso. Me trataron como basura para ser desechada. ¿Alguna vez se te ocurrió que incluso un conejo morderá cuando está acorralado? Señalé a Lily en el suelo, luego a la inconsciente Carol en el sofá. Por una mujer como esa, estafaste a tus padres de los ahorros de toda su vida. ¿Estás orgulloso de ti mismo? Para complacerla, me echaste de mi propia casa. ¿Te sientes como un gran hombre ahora, Mark? No solo eres estúpido. Eres patético y cruel. Cada una de mis palabras fue una bofetada en su cara. Se quedó allí, recibiendo la reprimenda verbal, incapaz de pronunciar una sola palabra en su defensa. Sus ojos estaban llenos de un terrible y creciente arrepentimiento. Me equivoqué. Estaba tan equivocado, susurró, tratando de alcanzarme. Por favor, no nos divorciemos. Podemos empezar de nuevo. Te trataré bien. Lo juro. Ja. Retrocedí con disgusto. ¿Empezar de nuevo? ¿No te da náuseas decir eso, Mark? Cuando me ofreciste $5,000 para que me perdiera, ¿querías empezar de nuevo? Cuando tú, tu madre y esa mujer se unieron contra mí, tratándome como a una esclava, ¿querías tratarme bien? Ahora que tu cazafortunas está expuesta y tu familia está en la ruina, ¿te acuerdas de mí? Es demasiado tarde. Mi voz fue tan fría y final como una sentencia de muerte. Justo en ese momento, el ulular de las sirenas se hizo más fuerte. Entraron 2 oficiales de policía, echaron un vistazo a la escena y se dirigieron directamente a Lily. Lily Evans, tenemos un informe. Está involucrada en fraude grave y malversación. Por favor, acompáñenos a la comisaría. Lily se derrumbó por completo, gritando y luchando, pero fue inútil. La esposaron y se la llevaron. Al pasar junto a mí, me lanzó una mirada de puro odio. Perra. ¿Me las pagarás por esto? Solo la observé, en silencio. ¿Por qué discutir con alguien cuya vida ya había terminado? La policía se llevó a Lily y llegó una ambulancia para Carol. Mark siguió a los paramédicos aturdido. Una animada fiesta de cumpleaños había terminado en un espectáculo desastroso y humillante. Los parientes ya se habían dispersado como ratas. Sus miradas de despedida hacia mí estaban llenas de un nuevo miedo y asombro. La casa finalmente quedó en silencio. Solo estábamos Alex y yo. Gracias, Alex, dije sinceramente. Sin él, mi venganza nunca habría sido tan rápida ni tan completa. Alex me miró con admiración en sus ojos. Esta fue nuestra victoria. Lo hiciste brillantemente, mejor de lo que jamás imaginé. ¿Cuáles son tus planes ahora?, preguntó. Ganar el divorcio. Recuperar lo que es mío y comenzar mi nueva vida. Mi mirada era firme y brillante. Nunca más dependería de nadie. Construiría la vida que quería con mis propias manos. Alex sonrió, una sonrisa cálida y genuina. Si necesitas algo, solo pídelo. Lo haré, asentí. Pero te pagaré una tarifa de consultor. Él se rió. Trato hecho. El escándalo se convirtió rápidamente en la comidilla de su círculo social. La familia Miller era el hazmerreír. Carol se despertó en el hospital, al enterarse de que los ahorros de su vida se habían ido, sufrió un derrame cerebral. Quedó paralizada de un lado, su habla arrastrada. Mark no solo tuvo que cuidar de su madre inválida, sino también enfrentar a las agencias de cobro y ser despedido de su trabajo. Resultó que parte del dinero que había invertido fue malversado de su empresa. Cuando la verdad salió a la luz, perdió su trabajo y quedó cargado con una enorme deuda. Todo de lo que había estado tan orgulloso se desvaneció de la noche a la mañana. Comenzó a llamarme y a enviarme mensajes de texto frenéticamente, suplicando perdón, rogándome que retirara la demanda. Solo vuelve, y te daré cualquier cosa. Puedes controlar todas las finanzas. Miré los mensajes y solo pude reír. Si hubiera tenido esta claridad antes, nada de esto habría sucedido.
No respondí a ninguno. Simplemente bloqueé su número. El caso de divorcio, con mi excelente abogado, fue pan comido. En el tribunal, presenté pruebas irrefutables del adulterio de Mark y las grabaciones del abuso a largo plazo de Carol. Mark no pudo permitirse un abogado decente y se desmoronó bajo el interrogatorio. El juez falló a mi favor. Dado que Mark era la parte culpable, la gran mayoría de nuestros activos me fueron adjudicados. El pago inicial de la casa había provenido de mis padres, convirtiéndola en mi propiedad prematrimonial. El tribunal ordenó a los Miller que me devolvieran todos los pagos de la hipoteca que había hecho a lo largo de los años. No solo recuperé lo que era mío, sino que también se me otorgó una suma sustancial por daños emocionales. Al salir del juzgado ese día, el sol brillaba. Miré hacia el cielo azul y respiré hondo y profundo. Era libre. El día que recibí la sentencia final, fui a un edificio de oficinas, no a un hospital. Estaba allí para la orientación de mi propio nuevo empleado. Con la recomendación de Alex y los conocimientos financieros que había absorbido, había conseguido con éxito un trabajo como asesora de inversiones asistente en una de las principales firmas de corretaje de la ciudad. Era un puesto de nivel de entrada, pero para alguien que había estado fuera del mercado laboral durante 5 años, era un comienzo de ensueño. Entré en el reluciente rascacielos con un traje nuevo, con la cabeza en alto. Mi nueva vida había comenzado. Mi trabajo era exigente pero gratificante. Absorbí información como una esponja seca. Mi arduo trabajo dio sus frutos. En 6 meses, me había distinguido al elaborar una brillante estrategia de inversión para un cliente importante, lo que le valió a la firma una gran ganancia. Fui ascendida a asesora de inversiones de pleno derecho, liderando mi propio equipo. Había utilizado mis propias habilidades para silenciar todos los chismes y demostrar mi valía. Con el dinero del acuerdo, alquilé un apartamento bellamente amueblado cerca de mi oficina. Me compré cosas bonitas, ropa hermosa y comencé a vivir para mí misma. También les compré a mis padres un cómodo condominio en el centro y los traje a la ciudad para que vivieran conmigo y pudieran disfrutar de su jubilación. Ver el orgullo en sus ojos fue la mayor recompensa de todas. Un día, recibí una visita inesperada en el trabajo. Era la hermana de Mark, Jessica. Parecía demacrada y me suplicó. Ella, por favor, te lo ruego. Mi mamá está paralizada. Mi hermano ha perdido su trabajo y tiene una deuda masiva. Nuestra casa está siendo embargada. Por favor, ayúdanos. La miré con frialdad. Cuando tu familia se unía contra mí, ¿dónde estabas tú, Jessica? Disfrutaste de la vida cómoda que mi servidumbre proporcionaba. Ahora que tu familia está en problemas, ¿te acuerdas de mí? Vuelve y dile a tu hermano y a tu madre que me dejen en paz. Hemos terminado. Unos días después, Mark me emboscó fuera de mi edificio de oficinas. Era un desastre, sin afeitar, desesperado, apestando a alcohol barato. Ella, por favor, dame otra oportunidad, suplicó. Cuando me negué, estalló, su rostro contorsionado por la rabia. Todo esto es tu culpa. Tú y ese bastardo que encontraste. Arruinaste mi vida. Se abalanzó sobre mí. Antes de que pudiera siquiera gritar, una figura alta se interpuso frente a mí. Era Alex. Agarró la muñeca de Mark con una fuerza aplastante. Te lo advertiré una vez, la voz de Alex era peligrosamente baja. Aléjate de ella, o me aseguraré de que tu patética vida actual parezca un paraíso. Empujó a Mark, quien se escabulló aterrorizado. A partir de ese día, Alex hizo que su conductor me llevara y me trajera del trabajo todos los días. Comenzó a invitarme a cenar, al cine, a exposiciones de arte. Nunca presionó, nunca se apresuró, pero lenta y suavemente, se convirtió en parte de mi vida. Fue el sol cálido que derritió el último hielo alrededor de mi corazón. Una tarde, caminando junto al río, se detuvo y me miró. Ella, el pasado ha terminado. Las personas que te lastimaron han pagado el precio. ¿No es hora de empezar a mirar hacia adelante? Miré sus ojos, llenos de esperanza y afecto, y supe que estaba lista. Asentí. La alegría que explotó en sus ojos fue cegadora. Me atrajo en un abrazo feroz.
Apoyada en su pecho, escuchando los latidos fuertes y constantes de su corazón, una sonrisa se extendió por mi rostro. Así se sentía la felicidad. Un año después, en una hermosa tarde en la cima de una montaña con vistas a las luces de la ciudad, Alex se arrodilló. Ella, dijo, su voz espesa por la emoción, sosteniendo un anillo de diamantes. Sé que el último matrimonio dejó cicatrices profundas. Pero por favor, dame la oportunidad de pasar el resto de mi vida curándolas. Cásate conmigo. Las lágrimas corrían por mi rostro, lágrimas de alegría. Sí, susurré. Sí. Nuestra boda fue hermosa. Mis padres lloraron de felicidad. Alex les prometió que me apreciaría por el resto de nuestras vidas, y lo hizo. Apoyó mi carrera, celebró mis éxitos y me amó incondicionalmente. Un año después, tuvimos un hijo. Sosteniendo a mi bebé en mis brazos, viendo a mi esposo mirarnos con pura adoración, sentí una profunda sensación de paz. La traición que casi me había destruido, al final, me había llevado hasta aquí. Me había obligado a encontrar una fuerza que nunca supe que tenía. A veces, oía fragmentos de noticias sobre los Miller. Mark terminó en un trabajo sin futuro y de bajo salario, permanentemente lisiado por la deuda y la amargura, obligado a cuidar de su madre inválida en un apartamento pequeño y miserable. Dicen que pelean constantemente. Su historia es una advertencia que se cuenta en su antiguo vecindario. Una historia de codicia, crueldad y karma. Pero su vida ya no es asunto mío. Ahora tengo mi propia historia. Una tarde soleada, estaba en el parque con mi hijo. Alex llamó. Hola, cariño, ¿qué quieres para cenar esta noche? Lo recogeré de camino a casa. Cualquier cosa que elijas está bien, dije, sonriendo. Está bien, nos vemos pronto a ti y a nuestro pequeño. Colgué y observé a mi hijo caminar tras una mariposa, sus felices gorjeos llenando el aire. Miré el cielo azul, el cálido sol en mi rostro, y una sonrisa profunda y satisfecha se instaló en mis labios. Finalmente había encontrado mi camino a casa.